Hey amigos de Cheta Motiva, y estoy a punto de empezar un podcast porque esta niña hermosa me acaba de invitar para hablar de un tema que es de suma importancia para todo el mundo, pero yo quiero que te presentes. ¿Quién eres y cómo se llama tu podcast para que la gente te pueda buscar? Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias. Mi nombre es Andrea Castellanos, mi podcast se llama Free Spirit y tratamos sobre precisamente muchos temas de vida difíciles, tabús y cómo los podemos abordar desde la espiritualidad. ¡Listo! Ya estamos por empezar. Va, ok, déjame, le pongo acá. Ok, puedes hablar tantito para ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Perfecto, ya está. Bueno, hola, mi nombre es Andrea Castellanos y bienvenidos y bienvenidas a Free Spirit. Estoy muy feliz de poder estar iniciando este 10º episodio. No me había dado cuenta, pero es nuestro aniversario número 10, nuestro 10º episodio. Y este episodio es precisamente muy especial. El día de hoy tenemos como invitada a Cheta. Ella es coach mental y emocional, terapeuta narrativa y tiene maestría en orientación familiar. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar un tema muy complicado, o como suelo decir, que lo hemos hecho un poco complicado, pero en sí, en su naturaleza, es algo muy fuerte. Y obviamente no me quiero aventar este tema sola. Como ya han visto en otros podcasts previamente, he hablado mucho sobre una muerte relativamente reciente, hace un año que estuve enfrentando la muerte de mi abuela. Y como toda pérdida familiar, pues no es fácil. A partir de eso aprendí que a veces el ser humano está como en una constante guerra contra la muerte, que a veces no es que la queramos ver como una guerra, pero es simplemente difícil por naturaleza aprender a enfrentar estas situaciones. Y también aprendí que no es lo mismo que a ti se te muera tu abuela, que a mí se me muera mi abuela, o que se te murió el tío, o el hermano, o el perro. Y a veces el cómo me debería sentir, o si está bien sentirme así, o si tengo que llorar, o si está mal si me río, que hay gente que incluso he visto que se ríe en funerales por alguna razón psicológica que todavía no termino de entender. Y es por eso que el día de hoy, pues queremos abordar este tema desde una perspectiva pues muy humana, de tal manera que a todas las personas que están escuchando esto, si han pasado o están pasando por el duelo de una muerte, les ayude mucho, que sea una oportunidad para pues saber, digamos, de qué manera pues pasarla, por así decirlo, vivirla, el duelo, de una manera más llevadera, y que podamos al final aprender a honrar y abrazar esa muerte y todo lo que la persona que se haya ido pues nos dejó, ¿no? Entonces, pues primero que nada doy la bienvenida a Cheta. Muchas gracias. No, gracias a ti. De verdad, gracias por la invitación, por tocar temas tan profundos como este, pero que son, como dijiste tú, tan sencillos de manejar, pero el ser humano, por las programaciones con las que hemos vivido y hemos crecido, nos hemos encargado de complicar cada día más. Exacto. Y en torno a eso, me gustaría iniciar este podcast preguntándote en qué momento tú te metes a este tema de la muerte, de dónde nace este ¿De interés. dónde nace? Fíjate que de hecho fue el primer tema con el que me invitaron a un programa de televisión en Puebla hace ya muchos años, cuando inicié en Televisa, en el programa de Aquí Estamos. Me hablaron por teléfono un día en la noche y me preguntaron, oye Cheta, ¿tú eres tanatóloga? Y les dije, no, no soy tanatóloga, pero manejo un tema de duelo y pérdida, ya llevo mucho tiempo dando coaching sobre esto. Y me dice, ¿sabes qué? Es que nos canceló una tanatóloga el día de mañana. Yo decía, eran las 9 de la noche y el programa era a las 9:30 de la mañana. Y nos gustaría que alguien hablara del tema. ¿Puedes? Y dije, sí. Recuerdo perfecto que me dijeron que tenía solamente, para poder empezar, o sea, para hablar de este tema, tenía que resumirlo en 4 minutos, porque solamente iba a tener 4 minutos al aire. Claro que ese día me preparé toda la noche y traté de hacer un extracto de cómo explicar un tema tan profundo en 4 minutos.
Gracias a Dios la respuesta del público fue de inmediata. Me quedé 26 minutos al aire. Ese fue mi debut en tele. O sea, La no gente, fueron 4. no fueron 4, fueron 26. Las personas empezaron a hablar por teléfono, comenzaron a preguntar. Gracias a Dios la experiencia que tengo ya en muchos temas y en mucho cómo manejar procesos mentales y cómo manejar esta parte emocional, pues me permitió a mí ir contestando cada una de las dudas y preguntas. Andrea, yo siempre empiezo diciendo lo mismo con el tema de la muerte. Nos preocupa, si algo tenemos seguro, todos, es que nos vamos a morir. Nadie es eterno. Una de las 5 características que tenemos todos los seres humanos y que no podríamos escapar de ellas es que somos seres temporales. Por consiguiente, si todos sabemos que somos temporales y que vamos a estar en este mundo en un periodo de tiempo, lo que tenemos que hacer es dejar huella. ¿Qué vamos a hacer mientras estamos? Y del otro lado es qué vamos a hacer con la gente mientras esté. Cuando nosotros sufrimos en demasía la pérdida de alguien, realmente no estamos llorando el hecho de que se haya muerto. Nuestro cerebro ya entiende y comprende y ha asimilado que nos vamos a morir. Pero dependiendo de cómo haya sido la relación con la persona, podemos solamente tener el proceso de duelo, que es el proceso de dolor, o lo podemos ampliar a un proceso de sufrimiento, que son 2 cosas totalmente distintas. El sufrimiento entra cuando tú te quedaste con pendientes con la persona, cuando tú dejaste de hacer algo con la persona, o te quedó algo por hacer con la persona, o te faltó algo que decirle, porque el periodo de dolor es el extrañar, el añorar, la nostalgia, el saber, pero esa la podemos manejar. Cuando se convierte en un problema es cuando pasamos a una etapa de sufrimiento. Indiscutiblemente, en cualquiera de las 2, vamos a vivir las etapas del duelo y esas las encuentras hasta en internet y todo el mundo puede ir viendo cuáles son esas etapas y cómo las vamos a ir manejando y no podemos escapar a ellas. Y hablando en cuestión de las etapas, porque algo muy curioso que yo hablo desde mi experiencia, porque sí, la muerte de mi bisabuela es la única muerte cercana que he experimentado. Y haz de cuenta que venía yo, o sea, murió hace un año. Ajá. Y ok, sí fue muy difícil el primer mes, el segundo mes, y luego ya como que pasó, yo dije, ya lo superé, súper bien, te quiero mucho y así. Pero un año después regresa y okay. Todo el mes llorando, porque sí he visto mucho esto de las etapas, que no me acuerdo bien el orden, cómo van, pero hasta qué punto es como un proceso lineal. A ver, se dice que de una persona cercana, cuando tú tienes el fallecimiento de una persona muy cercana a ti, el proceso de duelo bien trabajado dura 3 años, máximo 3 años. Hay gente que le dura toda la vida, que lo convierte ya en la parte del sufrimiento. Después de 3 años ya estamos hablando de un sufrimiento, ¿sale? Sin embargo, en ese año las etapas del duelo pueden venir en un momento dado al principio, que son 5 etapas, vamos a hablar de esas 5 etapas, pero tú no borras eso de tu recuerdo. Entonces, el cerebro primitivo, que es el primero con el que apareció el hombre sobre la faz de la tierra, en todas mis conferencias yo hablo de la existencia de este cerebro primitivo, servía para 2 cosas: ataco o huyo cuando me siento amenazado o cuando tengo un recuerdo de una amenaza o de sentirme yo en una situación dolorosa. Y eso es lo que pasa. Como el cerebro tiene memoria, hay situaciones de nuestra vida que nos recuerdan y volvemos a regresar. No borramos nada de nuestra vida. Es imposible borrar las cosas, porque también borraríamos todo lo lindo que esas personas nos dejaron. Lo que hay que aprender es a manejar esas etapas para ahora sí honrar la muerte de las personas que se nos adelantan en el camino, porque para allá vamos todos. El problema está en que tenemos algo que se llama control. El ser humano es un controlador por excelencia, o sea, nosotros queremos tener el control de las cosas, tenemos apego a las cosas. Y yo creo que Diosito fue muy inteligente y como él sabía que todos cojeábamos del mismo pie, nos dejó la misma lección para poder manejar el control y el apego a todos. Y eso lo vivimos con la muerte de alguien más. Con la muerte de alguien más sabes que nadie es permanente ni es para siempre y sabes que no puedes controlar las cosas y que cuando alguien se tiene que ir, se va. Yo siempre he dicho que no hay un antes y un después. Cuando alguien se tiene que ir es su momento.
Pero la forma en la que las personas mueren o el mensaje que dejan alrededor de toda la circunstancia es una lección para los que nos enteramos y nos quedamos. Si tú te enteras de la muerte de alguien, observa qué hay alrededor porque algo vas a aprender con eso. La gente deja regalos hasta con su muerte. El problema es que a nosotros nos encanta el sufrimiento. Traemos una programación cultural que se llaman memorias celulares. Y esa programación, así como heredamos la gastronomía de una cultura o de un pueblo, heredamos formas de comer, también heredamos formas de pensar y formas de sentir. Y desde la famosa época de la conquista, que yo siempre digo que no vi ni las flores, ni los chocolates, ni la música romántica, No. fuimos ultrajados, violados, timados, robados, despojados. Venimos arrastrando una situación de víctima en la cual no queremos perder ya nada, en donde nos aferramos a las cosas en vez de disfrutarlas mientras lo tenemos. Hemos escuchado desde épocas muy antiguas de en vida, las cosas en vida. O sea, yo no quiero que vengas a llorar a mi funeral, yo quiero que disfrutes conmigo mientras estás vivo. Entonces, cuando vemos a una persona llorar aventado sobre un ataúd, realmente el dolor que tiene esa persona es lo que no hizo y todavía se podría manejar. Cuando hablamos de temas en tanatología y la gente me pregunta, Cheta, ¿tú qué opinas? Y repito, no soy experta tanatóloga, pero sí he manejado pérdida y duelo y soy estratega en actitud. Lo que hago es mantenerte estrategias mentales y emocionales para que puedas vivir una etapa dentro de lo que estés viviendo en tu vida. Me preguntan a mí, ¿qué hay después de la muerte? Y le digo, no sé, y ni siquiera me preocupo, porque no voy a tener la respuesta. No he conocido a nadie que se haya muerto, que haya regresado y que te traiga pruebas de qué va a pasar después. Lo que sí te puedo decir es cómo puedes vivir lo mejor que puedas en esta. En lo que sí sé, que muchas veces pensamos en qué le pasará a la persona, pero cuando tú has hecho las cosas bien, vas a poder quedarte con la satisfacción y la tranquilidad de que seguramente está bien, porque tú estás bien. Esa es la diferencia, porque tiene que ver contigo. Las personas se van y pues no vas a saber ni qué sienten ni cómo están, pero dependiendo de cómo tú te sientas, tú podrás tener esa paz y esa tranquilidad. Así que yo lo que le digo a la gente es que si tú estás bien, honra. La mejor manera de seguir recordando, en este caso a tu abuela, es ¿qué te enseñó tu abuela? ¿Qué aprendiste de ella? Porque si tu abuela te viera, yo siempre le hago la misma pregunta a todo el mundo, si tu abuela pudiera llegar una noche contigo y te ve llorando, y te ve triste, y te ve deprimida, y te ve enojada, ¿tú crees que tu abuela va a estar contenta? No. ¿Sí? Ajá. Entonces yo le digo a la gente, ¿cómo vamos a honrar lo que nosotros sí podemos tener que alguien ya no tiene, que es vida? ¿Cómo yo voy a hacer que todo lo que esa persona me enseñó, ahora yo lo ponga en práctica? Y eso va a hacer que esté contigo esa persona toda la vida presente, y además te vas a sentir orgullosa de que estás honrando las enseñanzas. Las personas no se van hasta que dejas de pensar en ellas o hasta que dejas de sentir que fueron valiosas para ti. Y si tú todo el tiempo estás honrando su memoria con lo lindo que te dejó, qué fregón, pero muchas veces no generamos relaciones lindas con las personas y luego entra un sentimiento de culpa. La culpa es saber que pude haber hecho algo o pude haber dejado de hacer algo y no lo hice. Y cuando nosotros tenemos una culpa, necesitamos un castigo. Ya no necesitamos castigarnos más y nos castigamos con la infelicidad. Sí, en un velorio alguien puede sonreír, porque la alegría no es ausencia de aceptación, y la aceptación no quiere decir resignación y sufrimiento. Yo puedo aceptar que alguien se fue, pero puedo seguir teniendo la alegría de disfrutar a los que se quedaron. El problema es que nuestro cerebro dice, deberíamos estar todos tristes, Llorando. deberíamos estar llorando. Me pasó alguna vez con una paciente, nunca se me va a olvidar. Ella estuvo 2 años dedicada a cuidar a su hijo que tenía cáncer. El niño era un niño pequeño, tenía una hija mayor de 2 años más grandes que el niño que estaba en el hospital. Y cuando el niño fallece, la niña siempre quiso ir a Disney. Entonces ella entierra a su hijo y al día siguiente se va a Disney con su hija. Y fue criticada por toda la familia, política y la familia de ella. ¿Cómo era posible que ella se iba a ir a disfrutar? Y ella me decía, Cheta, dime si estoy mal. Dejé de atender a mi hija 2 años por dedicarle, yo di lo mejor de mí para mi hijo. Yo estuve día y noche con mi hijo, ahora me queda mi hija.
no voy a llorar más, yo di lo mejor que podía. Pero ve cómo el cerebro necesita seguir conectado con esta parte de víctima y seguir sufriendo en vez de honrar. Y ella le decía, te lo juro que me dejó una lección enorme esa mujer a mí, porque ella le decía a su hija, tu hermano me preparó estos 2 años para poder ahora tener la valentía de disfrutar y vamos nosotras a subirnos a los aparatos que él no se pudo subir. Y me decía, trajimos presente a mi hijo todo el viaje, pero en positivo, porque ella dio su máximo esfuerzo. Esa es la diferencia. El problema siempre he dicho no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas frente a lo que te sucede. Pero, por ejemplo, cuando ahorita que comentabas de que qué pasaría si en mis noches en vela mi abuela me viera deprimida en la cama, yo sí lo llegué a pensar y se lo dije a mi mamá, porque mi mamá estaba llori, me acuerdo que estábamos en su misa y una amiga de mi abuela llegó y le dijo, a ver, Rosita no te quiere ver así, ¿qué diría Rosita? Y que no sé qué, no te quiere ver así llorando, te quiere ver fuerte. Y yo me le acerqué y me salió del alma y le dije, ma, pues es que pues no se hubiera muerto. Exacto. O sea, si mi abuela no quería que lloraras, pues no se hubiera muerto. Ok, vamos a partir desde este punto porque yo también lo explico de esta forma y no sé si me permites también invitar a la gente a que pueda escuchar mis podcasts, Motívate y Actúa con Cheta. Hay un episodio completo de cómo manejar las emociones. Okay. Ahora, una cosa que yo te pido es, no te deprimas. Yo no te estoy diciendo no llores, ¿sí? Yeah. Ojo, cuando sientes algo hay que manejar la emoción, pero la vamos a manejar con sabiduría. Una cosa es que yo sienta y no me reprima y llore porque yo estoy sacando, y otra cosa es que yo me la pase deprimida sin quererme parar de mi cama y sin querer salir. Me doy tiempo para vivir mi emoción, pero no me hundo en la emoción. Okay. Una cosa es la emoción y la otra cosa es el sentimiento. Y efectivamente, ¿dónde entra la ansiedad? Cuando reprimimos emociones, cuando decimos, no, yo no quiero sentir tristeza. No, pues ya la sientes. A ver, cada vez que sentimos tristeza es porque hemos perdido algo. Cada vez que sentimos tristeza, perdemos algo y si perdemos algo, entran las etapas del duelo. Ahora, las lágrimas no es tristeza. Podríamos también llorar de alegría y podríamos llorar de enojo. Las lágrimas son miedos. Entonces, si el miedo se cura con un plan de acción y la tristeza yo la voy a trabajar con replantear el objetivo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué voy a hacer ahora yo con esto que antes tenía y que ahora no tengo? Porque perdí algo. Pude haber perdido un perro, pude haber perdido un ser querido, pude haber perdido un trabajo, pude haber perdido una familia, pude haber perdido una relación de pareja. O sea, es una pérdida y ante la pérdida entra el duelo. Entonces lo que hay que hacer es, ahora con esto que perdí, tengo que replantear mi objetivo. Así que lo que menos podemos hacer es evadirlo. Y nosotros evadimos con la depresión al sumergirnos en ella y no querernos levantar de la cama. Evadimos con drogas, con alcohol, con salirnos de compra, con irnos a pasear con las amigas. Entonces estamos haciendo cosas para no sentir, pero lo que resistes, persiste. Entonces tienes que afrontarlo. ¿Cómo? Te das permiso de sentir, pero te pones tiempo. Cada vez que tengas ganas de llorar, pon un reloj, 15 minutos y chíllale con ganas. Y saca la emoción, porque no eres una piedra, eres un ser humano común, normal y corriente de carne y hueso. Pero después de eso tiene que entrar la parte de la conciencia. Por eso, ¿cuáles son las etapas del duelo? Vamos a recordárselas a nuestros escuchas. La primera es, no van en orden. Hoy en día ya se habla de que en las etapas del duelo no hay un orden. Simple y llanamente pueden estar todas mezcladas. Entonces, la primera es la negación. No puede ser, esto no puede estar pasando, no es cierto como a mí. Luego viene la tristeza, luego viene el enojo, luego viene esa negociación que vamos a hacer, cómo le hacemos para que se regrese y qué podría yo hacer para que las cosas fueran distintas. No va a regresar, pero empiezas a negociar. Y por último tenemos una etapa de acomodo o aceptación. Recordando que aceptación no es resignación, no es ni modo, así me tocó, ya me conformé. Aceptación es reconocer la realidad tal cual es, con lo lindo y con lo no tan lindo y emprender un plan de acción. Entonces, ahora yo qué voy a hacer, cómo voy a acomodar mi vida, ¿no? Ya se murió esta persona, ¿qué me daba esta persona? Hay personas que lloran por miedo porque esa persona era la única que los escuchaba.
Bueno, ahora ¿quién me va a escuchar? Esta persona era la única que me daba consejos. Bueno, ahora yo de quién voy a buscar consejos. Esta persona era la única que me mantenía. Bueno, ahora ¿cómo voy a hacer yo para producir? No, pero es que esta persona era la única que me abrazaba. Bueno, ahora me tengo que abrazar yo, tengo que buscar el abrazo de alguien más. Lo que extrañamos es lo que la persona nos daba y tenemos miedo de no poder recuperarlo o de que alguien no pueda llenar eso nuevamente, porque sabemos, nuestro cerebro entiende que la persona ya no está, pero no sabemos qué vamos a hacer nosotros sin esa persona. Y ahí es donde puede entrar la ayuda. Te das el permiso de vivirlo, te das el permiso de llorarlo, te das el permiso de enojarte. Tienes que manejar el perdón y vaciar las emociones. No es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo. Yo incluso le digo a la gente, tengo una conferencia que se llama ¿Cómo mentar madres con estrategia? Okay. Porque no puedes negar que estás enojado. Uh-huh. No quieres que se vaya. Y estás enojado hasta con Dios. ¿Cómo hago para vaciar lo que tengo para poder tener calma y poder pensar mejor? Porque mientras yo tenga todo eso adentro, todo lo que yo quiera pensar en bonito se me va a contaminar. Entonces hay terapeutas que ayudamos a las personas para poder vaciar. La gente cree que se puede solo. No, no se puede solo. Yo lo aprendí muy tarde. Si vieran cuál es mi currículum, mi primera carrera soy abogada penalista. No tenía nada que ver con lo que yo hago. Y yo aprendí todo esto para mí porque viví situaciones muy difíciles. Y por eso nadie me puede decir que no funciona, porque yo lo pongo en práctica conmigo. Yo lo único que hago es compartir mi experiencia con la gente. No tengo la última palabra, ni tengo la verdad absoluta, pero comparto algo que yo he comprobado en mí. Entonces yo sí le puedo decir a la gente, buscar ayuda vale la pena. A veces no podemos solos. Si yo te diera a ti un kit de maquillaje y te digo, órale, tienes 5 minutos para maquillarte perfecta, pero no hay espejo, no vas a quedar perfecta. Los terapeutas somos eso para las personas, somos el espejo para que puedan ver lo que ellos no se atreven a ver, para hacerles las preguntas que ellos no se atreven a hacerse, para poder afrontar el miedo. Yo no quiero quitar el miedo es maravilloso, el dolor es un magnífico maestro, pero el sufrimiento es opcional. Exacto. Y por ejemplo, ahorita que mencionas sobre cómo a veces intentamos vivir el duelo solos, solas, creemos que no necesitamos ayuda o nos hacemos los fuertes, porque entiendo que es una opción el sufrimiento, o sea, el dolor es inevitable, ahora sí que cuando te golpean o así, pues duele, pero ya el sufrimiento ya varía mucho de persona en persona, y es algo que me he dado cuenta que incluso varía de cultura en cultura. O sea, me acuerdo hace unas semanas fui a Michoacán y fue Día de Muertos. Yo veía a los niños brincar como si fuera piso y daban, de que entre las lápidas en el cementerio y gritando y así, porque era algo tan natural o normal estar en un cementerio. Y pues ya cuando crecemos es como que no, a ver, cállate, respeto y todos de negro. Pero a veces sí, por ejemplo, ahorita que mencionas sobre la ayuda, me gustaría, si tú me lo permites, preguntarte sobre esa experiencia. ¿A qué te refieres con en su momento? No me di cuenta, pero me hubiera gustado saber. A mí me hubiera encantado que alguien me hubiera explicado muchas cosas antes. La verdad, yo como buena abogada penalista, bien rebelde, siempre cuestionando hasta a mis terapeutas, pero eso me ayudó a investigar y a poder leer y a poder encontrar y a darme cuenta de lo que uno sentía. Viví situaciones muy difíciles en mi vida, por ahí hay varios podcasts que pues ni al caso hablarlos ahorita, pero escúchenlos. Pero sí requieres encontrar apoyo y ayuda. El primer caso que tuve fue la muerte de mi sobrino. Como caso, yo ya estudiaba esto. Murió mi sobrino en Estados Unidos, me tocó a mí estar allí, ver a mi hermano llegar. Y mi hermano muy enojado, él venía casi a reclamar la muerte de uno de sus hijos. Y yo le decía, no, vienes a reencontrarte con los otros dos que tenías mucho que no veías. Somos muy dados a ver lo negativo y a no ver lo positivo. De todas maneras la gente se va a ir. No es fácil cuando estás ahí, pero tenemos que ayudarnos de otras voces. Y yo creo que eso es lo que hacemos los verdaderos amigos, los verdaderos seres humanos, que comprendemos el dolor ajeno, pero que seguimos conscientes de qué es lo que hay que hacer, porque a veces apapachamos el dolor
y aplaudimos la mediocridad de los demás. Y entonces alguien está llorando y en vez de decirle, dale, toma tu tiempo, porque no le puedes decir, no llores porque te van a contestar como tú contestaste, pues no se hubiera muerto, ¿sale? Así de sencillo. Pero sí le podemos decir, toma tu tiempo, sácalo y al rato venimos y platicamos contigo. Denle el espacio a las personas, déjenlos que vivan el dolor, pero luego lleguen y ayúdenlos a regresar al mundo normal, ¿sí? Porque la vida va a continuar y tenemos que aprender. Ahora, hay ciertas cosas que ayudan al cerebro. Por ejemplo, está comprobado psicológicamente que cuando tú entierras a una persona que ha fallecido, el proceso de duelo dura 3 años. Pero cuando tú lo incineras, el proceso de duelo dura 1 año. Se reduce más de la mitad. ¿Por qué? Porque queda el dolor, pero no el sufrimiento. Mira cómo el cerebro humano sigue sufriendo de algo que ya no está. Cuando tú te acercas a un ataúd y tú ves a la persona, tú ves el cuerpo, adentro del cuerpo está el cerebro y está el corazón. Y lo primero que uno dice es, ya no está, se fue. ¿Sí? ¿Qué se fue? Su esencia. Ya no está, el cuerpo es inerte. ¿Sí? Y usamos el cuerpo como para recordar o aferrarnos a las cosas. ¿Sí? Somos muy materialistas, somos muy de apegos. O sea, yo me tengo que quedar con esto, no me lo puedo quitar. Si se me pierde, chillo, lloro. ¿Sí? Ya, se queda contigo la esencia. Esa esencia que era la que le daba chispa y le daba vida a la persona. Pero el cuerpo es inerte, es materia, por eso se descompone y termina siendo polvo. Entonces, ¿por qué se reduce de 3 a 1? Porque cuando tú entierras a alguien estás pensando ahí, y se lo van a comer los gusanos. Y yo después voy a tener que abrir el ataúd. ¿Y si estaba muerto? ¿Y si estaba vivo? ¿Y cómo estará? O sea, tengo pacientes que me dicen, se está mojando, Cheta. Y le digo, Dios, pues ya no hay nada. Entonces, no se lo digo a mis pacientes, sí, por supuesto que no, pero uno piensa y uno ve cómo se conecta el cerebro con esta parte de sufrir. Es más, lo seguimos diciendo como, ¿no los has ido a visitar? ¿No les hemos llevado flores? Cuando tú mantienes a alguien en tu cerebro y en tu corazón recordando las cosas buenas que te dio, no las negativas, porque luego hay otros que siguen unidos a las personas que ya se fueron, pero todavía reclamándoles, todavía enojados, y eso está peor todavía. Pero cuando tú mantienes el recuerdo positivo de alguien, honras su memoria. Y para mí esto es algo maravilloso. ¿Por qué podemos nosotros en nuestras tradiciones mexicanas ir un día de muertos, sentarnos, ponerles flores y hasta tocarle un mariachi y tomarnos un tequila con ellos hasta mismo en el cementerio y recordar lo bueno que nos dejó? El problema es que nosotros hemos tergiversado las tradiciones y vamos a chillar, que es distinto, porque nos duele, porque todavía no hemos superado una culpa que a lo mejor tenemos en nosotros mismos. Y lo he visto con muchos pacientes y lo he visto con gente que se me ha ido de mi familia, y yo he podido ver cuando tú tienes pendientes con alguien. Yo te hablo también de mi misma vida personal, y hay personas que se te van con las que tienes pendientes y claro que todavía sufres, pero ya conscientemente comprendes que es tu culpa la que tienes que manejar de lo que no hiciste o de lo que pudiste haber hecho mientras la persona estaba viva. Y todavía puedes en una terapia manejar eso haciendo ciertas acciones que le manden ese mensaje a tu cerebro. Ahora, cuando tú incineras el cuerpo de alguien, ¿por qué se reduce a 1 año? Pues porque ya no tienes más nada que pensar. Del polvo vienes y en polvo te convertirás. Y entonces ya no hay nada que sufrir. Es más, lo puedes tener en tu casa, lo puedes tener allí y no pasa nada. No tienes que ir a visitar, no tienes pendientes. Simple y llanamente sientes, no sufres, sientes. ¿Te va a doler? Claro, porque nos encanta saber que hubo alguien que nos dio cosas buenas y quisiéramos tenerlos eternamente. Pero aprendamos a transmutar, a decir, si ya no está físicamente, ahora va a estar espiritualmente. Y ahí es donde para mí tiene sentido la muerte de manera espiritual, porque transmutas, porque te quedas con el espíritu, porque te quedas llena de la persona. Más yo le digo a la gente, una vez que se fue, ahora sí tienes la certeza de que está contigo siempre, en todo momento, en cada lugar. Así que llénate de esa energía positiva y no de culpas y no de enojos y no de todas estas cosas que en vez de hacernos crecer, nos demeritan. ¿Cómo se resuelve eso? Viviendo, no sobreviviendo. Vivan. Vienen fechas hermosas, disfruten a la familia. Hay que disfrutarlo con lo lindo y con lo no tan lindo mientras estén. Y cuando ya no estén, recordar todo lo lindo que nos dejó y mejorar
lo no tan lindo que hicieron, porque esa sí es nuestra responsabilidad, transformar herencias y mejorar herencias emocionales. Yo creo que ese sería el regalo más hermoso que le daríamos a la humanidad. Exacto. Y cómo desde tu experiencia, ¿en qué momento le das ese giro espiritual a la muerte? Yo recuerdo que sí fue para mí algo difícil, o sea, sí tenía yo como una guerra con la vida. Personalmente, bueno, cuando estuve viviendo ese duelo, yo no creía en Dios. Ahorita tengo una imagen de Dios muy diferente a lo mejor al Dios cristiano, católico, judío, o no sé, es más como un Dios brahmánico, pero en su momento yo no creía en nada. Pierdes hasta la fe. Ajá, y yo sé que nos escuchan personas de muchas fees, pero yo en su momento sí recuerdo haber tenido como ese sentir de que mi abuela me estaba escuchando y de que ella estaba conmigo. Okay. Y resolvía, por así decirlo, lo que necesitaba yo saber, o lo que ella necesitaba que yo supiera. Pero sé que esto varía de fe en fe, porque algunos creen en la reencarnación, otros creen en que se va al cielo, otros que... Entonces, ahí te va. ¿cómo entra la espiritualidad? Ahí te va. Como nunca lo vamos a comprobar, no pierdo mi tiempo viendo qué hay allá, si hay reencarnación, si no hay reencarnación. No tengo la prueba, nadie la va a tener, por consiguiente no pierdo el tiempo en eso. Aprendí hace mucho tiempo algo muy hermoso, que aquí sí estamos y que esto es un regalo divino. Aprendí a entender que existe un solo Dios que nos unifica a todos los seres humanos, pero que las distintas religiones son las formas de comunicarnos con Dios. Algunos hablamos chino, español, alemán, inglés, hay otros que son bilingües, trilingües. Para mí esas también son las religiones, los trabajos y todo lo demás. Es una manera de comunicarnos con Dios, pero es uno solo y es maravilloso. El maestro no se equivoca. El problema es que nosotros como alumnos hasta le queremos decir al maestro cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Exacto. Es increíble que rezamos y le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Cuando lo que tenemos que aprender es a aceptar, a disfrutar. Yo creo que todos tenemos un sentido de vida y vinimos a esta vida a disfrutar el regalo de vivir y a aprender mientras disfrutamos este regalo. ¿Qué es lo que te llevas? La experiencia, la convivencia, y es lo que menos hacemos, ni aprendemos, ni disfrutamos a la gente. Yo creo que ahí estaría la clave de ser un poco más feliz y de dejar de estar buscando tantas teorías en vez de sentir. Dejamos de sentir por querer razonar, por querer encontrar la religión correcta, por querer encontrar... Yo siempre digo, no hay ninguna mejor o peor, todas están formadas por seres humanos. Yo soy católica y sé que hay cosas en el catolicismo con las que no estoy de acuerdo, que yo sé que se podrían mejorar, pero no juzgo porque esa es la que yo elegí para poder comunicarme y por eso puedo escuchar a judíos, a cristianos, y he tenido pacientes y me enriquezco de todo lo que ellos me dicen, porque si agarráramos lo bueno de cada una de ellas, es más, te la pongo así, si yo quitara todos los libros sagrados, todas las constituciones, todos los códigos y tuviera que empezar de cero, yo creo que habría un solo mandamiento, una sola ley. Ama a los demás como te gustaría que te amen a ti y no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Punto. Y no tendríamos que tener ni leyes, ni códigos, ni normas, ni nada. Ese es el sentido de la vida. Yo creo que lo que perdimos fue el amor propio, el amor a los demás, y caímos en el ego, en el egocentrismo, en el control, en la posesión, en las expectativas, y eso no nos hace felices. De hecho, siempre he dicho que fe y creencia no es que todo salga bien, porque relacionamos que todo salga bien a que todo salga como yo quiero. Si sale como yo quiero, es bueno, ¿sí? Pero yo creo que la vida es perfecta, que Dios no se equivoca, porque vivimos lo que tenemos que vivir para crecer como seres humanos, que lo único que tendríamos que hacer es estar alertas para saber qué aprendemos con eso, qué mejoramos y qué le vamos a dejar al mundo mientras estamos, porque seguimos siendo temporal. No somos permanentes en esta vida. Entonces, cuando lo vemos así, entendemos que fe es saber que pase lo que pase, mientras esté, tengo la oportunidad de hacerlo mejor. ¿Qué vas a hacer mientras estés? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer.
¿Y qué hacemos cuando quedan pendientes? Puedes trabajarlos porque son tus pendientes. La persona ya se fue, pero siguen siendo tus pendientes. Entonces hacemos anclajes mentales, le mandamos algunas anclajes al cerebro para que el cerebro entienda que lo estamos haciendo, para poder marcarlo, sentirnos mejor. Por eso existe lo que es la constelaciones familiares, que tiene que ver en muchos lugares, hasta la parte cristiana católica, hay monjas que hacen, hay sacerdotes que hacen constelaciones familiares, pero realmente de lo que yo he estudiado de las constelaciones familiares te ayudan a cambiar la historia y a mover la historia para que tu alma pueda tener paz. La gente ya va a tener paz en donde está. Regresa al Padre, regresa a casa. No nos hemos dado cuenta que los que seguimos aquí con la batalla somos nosotros. Es distinto. Entonces, si tú lo ves desde ese punto, solas se te adelantaron. Y si se te adelantaron y además ellos pueden alumbrar tu camino para que tú puedas pasar las lecciones y aprender lo que tengas que aprender, los vas a tener presente, pero de una manera positiva, no de una manera negativa. Hace falta salir de la postura de víctima y volver a vernos como seres humanos sumamente afortunados. Yo creo que ahí estaría la clave y ahí cambiaríamos. Lo aprendí con la muerte de mi sobrino, no fue fácil. Lo aprendí cuando mi sobrina gritaba, a mí que Dios me dé una prueba de que él está bien, porque murió justo unos días antes de cumplir 18 años, murió un mes antes de que mi hermano pudiera reencontrarse con él, murió 8 años después de haberse salido del país y que ni los abuelos ni yo lo pudiéramos ver, pero la muerte de él nos hizo unirnos a las familias y nos regresó 2 más. Habíamos perdido 3 y nos regresó 2. Así que sí, con la muerte se pueden ver muchas cosas maravillosas. El problema es que nosotros no queremos ver y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Y qué pasa cuando, porque me ha pasado que platico con amigos, con amigas, cuando están teniendo una pérdida fuerte? No vamos a hablar de muerte, hablemos, por ejemplo, de una relación de pareja, pero al final de cuentas que es una pérdida. Y me dicen, es que yo no le veo lo bueno, o sea, todavía no encuentro, o sea, extraño a esa persona, quiero estar con esa persona. Y yo en su momento yo también decía, bueno, mi abuela ya tenía 92 años, o sea, las personas no son eternas, pero sé que es muy diferente, por ejemplo, el caso que tú mencionas de un chico joven, o no es lo mismo una persona que muere, que comete suicidio, no es lo mismo una persona que muere en un accidente o por causas naturales o por enfermedad. Entonces, y cada quien, y aunque muriera igual, tú bien lo dijiste al principio, no es lo mismo mi dolor a tu dolor, porque tiene que ver con lo que era importante para mí. Entonces nunca podemos comparar. A lo mejor una persona que nunca ha perdido un hijo, el dolor de la muerte de su perro, que era su único compañero, le va a doler tanto como le está doliendo a alguien la muerte de un hijo. Entonces tú no puedes comparar porque todas las historias son distintas. ¿Qué te voy a sugerir y qué le voy a sugerir a las personas que me están escuchando? Prepárense. Les voy a dar 2 libros que pueden leer ante situación de pérdida de relación de pareja, de trabajo, de la salud, de un dinero, de un coche, de tu casa. O sea, porque perdemos muchas cosas que son muy significativas para nosotros. Es más, para un niño que se le pierda su juguete favorito puede ser tan real y tan doloroso como para alguien que pierda su trabajo, o su dinero, o su matrimonio. Y tú dices, ¿cómo? No se puede comparar. Para el nivel y para lo que era importante para ese niño, claro que sí. Hay lecturas que te pueden ayudar. La primerita que te voy a recomendar es un libro de Walter Rizzo que se llama Amar o Depender. Entonces ahí vamos a ver la diferencia entre si estás amando o estás codependiendo. Son 2 cosas distintas. ¿Por qué? Porque la codependencia es posesión. Y cuando hay posesión no hay libertad. Y cuando no hay libertad no hay amor. Y el amor es libre para no amar antes de que para amar. Es increíble, la frase es bien fuerte. Pero tú tienes que aprender a dejar ir a las cosas para saber que estás amándola. Porque llevan un curso de vida. Pero qué difícil es. Nos tardamos toda una vida para poderlo entender. Y aún así no lo entendemos. Pero el otro libro que te voy a enseñar cuando ya estás en una pérdida es un libro de Marta, no recuerdo el apellido de ella, pero se llama Todo pasa y esto también pasará. Son 2 lecturas que yo recomiendo muchísimo cada vez que tengo un tema de duelo o pérdida. Ok. ¿Y en qué momento, digamos, podemos aprender, o no sé si decir de aprender, pero
a honrar la muerte, porque es difícil y yo me recuerdo en mi fase hace 3 meses, me pongo en los zapatos de mis amigos que me platican, a lo mejor no de muertes, pero sí de que se terminó una relación sentimental y es como esta batalla constante de pues no va a volver, ¿Qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Pero en qué momento se puede transformar, porque ahora incluso yo lo digo y es algo que todavía la gente es como, ¿cómo? Que yo agradezco, o sea, agradezco la muerte de mi abuela y te van a ver como loca. Y me van a ver como, o como Sí. el ejemplo que decías de Sí. tu paciente que se fue a Disney, claro. y a ver, ¿cómo? O sea, si no estás llorando es porque no lo quisiste. Ok, pero eso tiene que ver con toda la programación que tenemos y la parte de víctima. Sin embargo, tiempo, no te podría dar un tiempo. ¿Cuánto tiempo se necesita para que una persona camine? Bueno, pues más o menos entre 1 y hay gente que se tarda 2 años en caminar. Cada quien su proceso, pero tienes que empezar. Exacto. Para que el niño camine, primero se arrastra, luego gatea, tú lo pones en el piso, porque si todo el tiempo lo tienes cargado no va a aprender a caminar nunca. Entonces tú tienes que empezar. Lo que hay que hacer es empezar. Voy a dar la definición de la palabra paciencia. Paciencia no es resignación. Paciencia no es ni modo, ya me tocó, ya me fregué. Paciencia es paz, ciencia, la ciencia de la paz. Paciencia significa saber esperar en los tiempos. Y para saber esperar hay que hacer algo mientras esperas, porque si no te desesperas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ve a terapia. ¿Qué puedes hacer? Lee libros. ¿Qué puedes hacer? Escucha podcast. ¿Qué puedes hacer? Maneja tu emoción, llora cuando tienes que llorar, aprende a manejar y a tener ejercicios de respiración, el de la pasta de dientes. Si se meten a mis redes sociales y se meten a mi Instagram, @chetamotiva, cheta con doble T, todo pegado, vas a encontrar en los circulitos, en los highlights, uno que tiene una pasta de diente y abajo dice ejercicio de la pasta de dientes. Ese te ayuda como mantenimiento pequeño. ¿Quieres algo más profundo? Escucha los podcasts y no solamente los míos. Habemos muchas personas que ya compartimos. Hoy en día ya no hay excusa. Hoy en día, si quieres salir adelante, lo tienes gratis en un teléfono. El problema es, ¿quieres? Porque si tú no sabes, alguien te enseña. Si tú no entiendes, alguien te explica. Pero si no quieres, nadie más puede hacer nada por ti. Entonces hay que también respetar los procesos. Si alguien no quiere, se respeta el proceso y ya tendrá su momento. No querramos evitarle lecciones a las personas. No enjuiciemos, no le digamos a alguien, ya aprende. No, acompañemos a la gente. Acompañemos a la gente, amemos a la gente. No querramos educar a la gente ni obligar a la gente. Eso es vivir, no sobrevivir. Porque yo creo que ese es un punto muy importante que mencionas, que incluso le pasaba mucho a mi mamá, que mis tías decían, ay, ya supéralo, pero eso yo sí me quedaba pensando, pues, no sé si hay prisa para superarlo, pero si quieres llora, pero ¿cómo marcamos ese...? Mira, la gente te lo va a decir porque te quiere y porque no te quiere ver llorar. Entonces, tómalo como un regalo y la que lo tiene que aceptar eres tú, como un halago. Gracias porque me quieres ver bien. Entonces uno debería de contestar, gracias, lo tomo en cuenta. Y cuando tú le contestas a alguien, gracias, lo tomo en cuenta, la gente deja de decírtelo porque te aman, porque no te quieren ver sufrir. Pero tú tienes un dolor, entonces como no vemos el dolor y no lo manejamos, decimos, ya, dejen de fregarme. Bueno, por eso hay que inventar madres con estrategia. Exacto. Pero hay técnicas y esas no se aprenden solos. Exacto. Pues muchísimas gracias, Cheta, por este episodio. En verdad fue un gusto tener esta plática. Yo creo que deja muchísimo aprendizaje para mí y para todas las personas que nos están escuchando. Y como en cada episodio, les recuerdo, estoy en redes sociales como, bueno, ahora ya cambiamos de nombre, es free-spirit-podcast. Pueden ahí mandar sus dudas. Cheta, no sé si quieras recordar tus redes. Claro, el podcast lo encuentras como Motívate y Actúa con Cheta. Y mis redes sociales los encuentras como @chetamotiva, cheta con doble T. Y mi página web es www.cheta.tv, cheta con doble T. Perfecto. Y pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero les haya gustado. Cualquier cosa, duda, comentario, dejo estas redes sociales a su disposición. En verdad es para mí algo muy
fructífero, muy hermoso poder ver las reacciones que tienen, qué les gusta, qué no les gusta, qué concuerdan, qué no. Y pues sí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Adiós. Adiós. Bye.